Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el fin. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en nuestro segmento Caminando con Jesús. Así que bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Buenas tardes. Pues estoy listo ya para iniciar la transmisión de esta tarde y voy a hablar de algunas enseñanzas de Jesús, que es el tema de este segmento, pero algunas que pues son polémicas o algunas en las que a veces no se abunda tanto porque pues la Biblia no trae más detalles, solo lo menciona de una manera general, pero pues hoy trataré de hablar de algunos aspectos con más detenimiento. Regularmente, muchos de los aspectos de la vida de Jesús y sus enseñanzas son muy conocidos. Por ejemplo, hay muchos mensajes acerca de sus milagros, del Sermón del Monte, ni se diga todas las enseñanzas que recibimos a través de ese discurso que dio Jesús, de su crucifixión. Desde luego son temas frecuentemente referenciados en los mensajes, discursos, sermones, pero hay otros temas que no son tan frecuentes en las predicaciones cristianas por varios aspectos. No se comparten o se enseñan con mucha frecuencia, pues en algunos casos por no contar con mayores detalles, sino una breve mención en la Biblia. Y pues la única información adicional que se puede tener es pues histórica o por usos y costumbres, y muchas veces es un riesgo el referenciar a Jesús con información no confirmada, sobre todo en la Biblia. También por eso no se abunda mucho. Algunos otros aspectos son complicados, polémicos o controvertidos. Por ejemplo, en el regreso de Jesús por segunda vez, que pues hay muchas profecías en el Nuevo Testamento acerca de su regreso, pero las diferentes escuelas bíblicas tienen diferencias en la interpretación. Y a veces, pues por no correr un riesgo de equivocarse, pues también no se abunda mucho en ese tipo de temas. Y pues la otra es que son, por ejemplo, el regreso de Jesús es un tema profético profundo que no se ha cumplido y pues requiere más tiempo que el tiempo que se toma en una conferencia de una reunión habitual en la iglesia cristiana, y como que requiere un espacio de estudio de más profundidad. Entonces no son temas tan comunes. Por ejemplo, la vida cotidiana de Jesús en su casa y en el trabajo, pues sabemos que muchos años antes de iniciar su ministerio a los 30 años, pues Jesús vivió como un niño, un muchacho judío de manera normal, con las costumbres de los judíos. La mayor parte de su vida, pues fue un ciudadano, un joven judío, probablemente trabajando como carpintero, porque en las referencias que hacen a él, pues lo identifican como el hijo del carpintero, junto a José, su padre terrenal. Y a veces cuando se quiere hablar de lo que sucedió en ese periodo de Jesús, del que no detalla mucho la Biblia, pues se refiere a ese periodo como los años ocultos, donde no se sabe mucho de Jesús, apenas se menciona una referencia en los evangelios y no se predica tan frecuentemente porque precisamente como no hay mucha información en la Biblia y el basarnos en supuestos o información no validada con la revelación divina, pues también corre un riesgo. Entonces, la vida de Jesús de ese periodo de tiempo, viviendo una vida normal con su familia, con su oficio, con la educación judía, pues no se detalla tanto, al menos en la palabra de Dios, porque hay muchas otras versiones apócrifas o pues de autores libres que suponen eventos y milagros en la vida de Jesús en ese periodo, sin embargo, pues no tienen un respaldo bíblico. También otro tema de los que no se habla con más detalle de Jesús, que es una
intervención, enseñanza polémica de él es las confrontaciones que tenía Jesús cuando mostraba el carácter frente a los fariseos o a las personas que confrontaba. Y la imagen general de Jesús que tenemos, pues es un Dios bondadoso, con un corazón de amor, con un corazón lleno de compasión, pero hay escenas que nos narran los evangelios en las que Jesús es muy firme, muy confrontativo y pues podría parecer que se sale de esa percepción general que tenemos de este Dios de amor de que nos abraza, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo o cuando confrontó con críticas muy fuertes a los fariseos, pues es un lado de su carácter, un aspecto de su carácter que no se menciona tanto, no se resalta esa cualidad, como la confrontación, su carácter fuerte, ¿verdad? O algunas respuestas de Jesús, por ejemplo, a la mujer sirofenicia que le pidió que orara por su hija y Jesús le dijo, no, es que yo no he sido enviado sino a las ovejas de Israel. Y de entrada, pues desechó la petición de esta mujer hasta que pudo ver en ella una gran fe cuando le dijo, bueno, hasta los perrillos comen de las migajas de la mesa de su Señor, siguiendo la ilustración que Jesús había utilizado. Y son algunos pasajes que nos muestran ese lado del carácter de Jesús, del que no se habla muchas veces con más profundidad o tan frecuentemente, porque pues todas sus cualidades de amor, de compasión, etcétera, pues tienen mucho que enseñarnos y se habla más de ellas, ¿verdad? Entonces, pues no se habla tanto. Algunos otros aspectos de la vida de Jesús de los que no se profundiza tanto a veces son enseñanzas que nos incomodan, que nos desafían. Por ejemplo, amar a los enemigos. Teóricamente o conceptualmente, pues lo leemos y lo entendemos, pero muchas veces al propio predicador le confronta en su vida personal al exponer un tema difícil, como es amar a los que no te nace amarlos, que aún y probablemente estén atentando en contra de ti, y es amar a tus enemigos, es algo que no es tan fácil, no se abunda tanto muchas veces. ¿Por qué? Pues primero por la autoridad moral que tiene quien está predicando el tema, si no está bien en esa área en su vida. Y segundo, pues confronta a las personas, ¿no? También cuando habla Jesús acerca de las riquezas, de dejar todo, tomar tu cruz y seguirlo, que implica para muchos de nosotros renunciar a cosas que apreciamos en este mundo, es decir, morir a nosotros mismos en los valores que tenemos por seguir a Jesús. Y son cosas que confrontan enseñanzas difíciles que no siempre estamos tan dispuestos a asumirlo o a llevarlo a cabo. Entonces, también esos temas son menos comunes que predicar de su perdón, de su amor, de los milagros que él hace, etcétera. Eh, un tema más de los que no se habla mucho, como dije hace un momento al inicio de esta plática, es el fin de los tiempos de la historia de Dios con el hombre, el fin de esta era, porque conlleva con ello un juicio y el establecimiento del reino de Dios. Así es que, pues esos temas confrontan, no se entienden a veces a plenitud y no se predican tanto, se evitan por la dificultad o por el temor de interpretarlos mal, de dar un mensaje equivocado. Y como hemos visto, estos temas que he estado mencionando, pues no son tan comunes, o por lo menos no tanto como eh, comentaba yo los otros temas de los que se predica más de Jesús, ¿verdad? Y yo quiero abundar hoy en dos de ellos. Primero quiero hablar acerca de el silencio de Jesús.
y que es evidenciado sobre todo en su arresto, porque precisamente el silencio no nos dice mucho, no nos da mucha información, pero tiene una enseñanza. Muchas veces Jesús permanecía en silencio y muchas veces Jesús buscaba estar solo. Y hay momentos claves de la vida de Jesús, en su ministerio sobre todo, donde él elige guardar silencio. Un ejemplo lo tenemos ante Pilato, que guardó silencio, aunque respondió muy poco. Y otro ejemplo lo tenemos durante el interrogatorio que hizo antes de ser crucificado, y estaba profetizado así de que guardaría silencio, ¿verdad? Es un momento que nos puede parecer desesperante porque él no habla, teniendo tantos argumentos para justificar su justicia, pero él no habla. En muchos momentos simplemente oraba al Padre, buscaba estar solo para orar al Padre y pues no expresaba tal vez las cosas como nosotros lo hiciéramos. Ese silencio que Jesús elige en momentos clave, pues no podemos interpretarlos como pasividad o como temor, etcétera, sino más bien es una forma de comunicar algo más profundo. Y yo no sé si tú has experimentado esto, pero a veces el silencio de una persona nos dice mucho, mucho más de lo que entenderíamos si nos contesta o si entramos en una discusión con ella. El silencio dice mucho acerca del corazón, de la actitud o del entendimiento de una situación. Y a veces el silencio que percibimos de parte de Dios cuando tenemos una necesidad, cuando estamos orando con vehemencia, cuando lo estamos buscando y queremos una respuesta, pues a veces no vemos que algo pase y podemos interpretar como una falta de atención de Dios hacia lo que le estamos pidiendo, pero en realidad con el silencio también Dios comunica mucho. Si nosotros leemos el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, en los versículos 12 al 14, por ejemplo, pues podemos ver un pasaje donde Jesús está callado. Dice este pasaje: los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante de Pilato, pero Jesús no respondía nada. Y Pilato le preguntó: ¿no oyes todo lo que están diciendo contra ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador Pilato se quedó muy asombrado, porque esa no es una actitud común cuando se está cometiendo una injusticia en contra de nosotros. Por lo regular, pues no nos quedamos callados, tratamos de esgrimir nuestros argumentos y hacerle ver a las personas lo que está sucediendo, pero vemos que Jesús está callado en una situación complicada para su vida. Y después Pilato interroga a Jesús y Jesús le responde muy poco, cuando, porque había sido acusado por los sacerdotes, y ya de ahí en adelante Jesús no responde nada. Y como digo, el silencio de Jesús, pues no podemos interpretarlo como una debilidad, sino más bien como una muestra de autoridad y dominio del momento para cumplir el propósito que Dios tenía para él y para nosotros, con su muerte y el pago por nuestro pecado. El silencio muchas veces confronta de tal manera a las personas que las hace, eh, que su conciencia las hace ver la injusticia que están cometiendo. Y Jesús estaba callado, respondía muy poco y no se justificó nunca de las falsas acusaciones que le hacían, porque él sabía que aunque él estuviera callado en ese momento, su testimonio de vida y todo lo que él había hecho en su ministerio iban a hablar por él, lo iban a justificar más que si hubiera hablado en ese momento. Así es que es algo difícil de entender cuando Jesús es sometido a esas falsas acusaciones y él se queda callado, pero hay poder en el silencio hay algo supremo en el silencio. En este caso, pues es una autoridad suprema que muestra Jesús, y con su silencio
estaba llegando al propósito por el que había venido a este mundo y sabía que posteriormente iba a poder comunicar más cosas con los hechos que se hubiera defendido en ese momento. Y seguramente por eso fue profetizado así por el profeta Isaías, que él iba a tener una conducta así. En Isaías 53:7 podemos leer que Jesús fue maltratado, fue humillado, pero nunca se quejó, o sea que guardó silencio. Se quedó completamente callado y dice Isaías como las ovejas cuando les cortan la lana y como un cordero llevado al matadero que no abre su boca. Y pues ya quisiéramos nosotros, ¿verdad? Estar en una seguridad tal que no necesitamos abrir la boca, ¿verdad? Pero muchas veces a la menor injusticia, pues nosotros estamos reclamando o respondiendo y a veces la razón que tenemos de nuestro lado la borramos con la forma tan airada como estamos respondiendo. Pero aquí dice que Jesús fue maltratado y humillado y nunca se quejó y no abrió su boca. Así estaba profetizado que él iba a tener un momento antes de su crucifixión y que no iba a abrir su boca. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Pues que muchas veces es tiempo de callar, aunque tengamos dolor, aunque tengamos argumentos, y Dios confirmará en nuestra vida y nuestros hechos también dónde está la justicia. Entonces, como fue profetizado, Jesús lo lleva a cabo y cumple así con esa imagen del Mesías que se da desde el profeta Isaías para cumplir con la entrega voluntaria de su vida. Y yo no sé tú cómo reacciones ante el silencio, si para ti es algo incómodo y sobre todo cuando estamos esperando que Dios nos hable de una manera o de otra y que podamos tener certeza y claridad de lo que queremos de Él. Pero este pasaje de Jesús pues nos muestra que Él no siempre respondía con palabras, sino con su presencia, con su integridad, con su obediencia. Y pues Jesús tenía argumentos muy convincentes y era un gran orador, lo demuestra entre las multitudes, pero decidió guardar silencio y también, aunque estaba acompañado de multitudes, pues muchas veces decidió estar solo con Dios. Y eso era lo que lo hacía fuerte y lo que lo alimentaba. Entonces, este tema del silencio, pues a veces se lee de corrido, pero pues pensé muy conveniente en la plática de esta tarde, pues resaltarlo porque puede tener aplicaciones eh, muy buenas para nuestra vida en los momentos en que es mucho mejor guardar silencio porque Dios hará la obra después en nosotros. En Marcos 1:35 dice que nos habla de que Jesús se levantaba de madrugada, se iba a un lugar solitario y se iba a orar. Pues no comunicaba lo que iba a hacer, simplemente lo hacía, buscaba intimidad con Dios. En Lucas 5:16 dice lo mismo, que Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y para orar. Y no necesitaba comunicarse con la gente, sino con su Padre en estos momentos de intimidad. No es que Jesús estuviera evadiendo a las personas o estuviera evadiendo al mundo, más bien es que era su comunión con Dios y así era su identidad en la soledad y en la oración con Dios, pues Jesús se fortalecía y entendía mucho mejor el propósito de Dios para él. Pues con esto, pues nosotros entendemos que la forma que nos enseña Jesús en estos pasajes, pues es algo que muchas veces necesitamos, estar en silencio interior, estar solos con Dios para poder entender y discernir y cumplir su voluntad y vivir como Él espera de nuestras vidas. Así es que, pues estas actitudes de Jesús, pues no se entendían
iban en contra de la reacción normal de las personas o de la cultura de ese tiempo, y porque cualquier acusado, pues sí, y si tenía argumentos a su favor, iba a defenderse, pero no lo hizo Jesús. Y este tipo de actitudes de Jesús que iban en contra de lo que las personas esperaban que él hiciera, en contra de la cultura y reacción de las personas de ese tiempo, pues es algo que desconcertaba mucho a sus enemigos. A Pilato entonces le pasó que se quedó asombrado que Jesús no se defendió ante sus acusadores, y pues Pilato percibía que lo acusaban por envidia, pero se asombró más que Jesús se quedó callado. Y otro aspecto que quiero hablar de, pues, estas pasajes y enseñanzas polémicas de Jesús que nos deja para nuestros días, pues es su interacción con las mujeres, porque esto iba en contra de la cultura de ese tiempo. Aún en los tiempos que vivimos, pues la mujer siempre se le ha relegado a un papel secundario, y pues en la época de Jesús, pues ser mujer, pues no tenías personalidad legal, ¿no? Entonces, si no tenías un hombre que te avalara, y tenían un lugar en la escala social familiar, pues por abajo. Sin embargo, Jesús siempre tuvo momentos polémicos donde él interactuaba con las mujeres para ministrar o perdonar o dar una enseñanza. Y tenemos muchos ejemplos, yo solo voy a mencionar algunos, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, con María Magdalena, con la mujer adúltera, y pues no solo es algo contra la cultura de ese tiempo, sino también es algo contra pues las cuestiones de género, ¿verdad? Porque en el caso de la mujer samaritana, primero hablar con una mujer y luego además que esta mujer era samaritana, que eran tan odiadas por los judíos. Entonces, todo esto que hoy lo podemos leer fácilmente en un pasaje de la Biblia, de los Evangelios, pues tiene algo más profundo si lo ponemos en el contexto de ese tiempo, de ese momento, donde sin importar lo controversial que fuera o lo polémico que era, Jesús pues tenía este tipo de enseñanzas y actitudes que pues descontrolaban mucho a la gente. Entonces, en los tiempos de Jesús, en ese siglo, de principios de esta era, pues sobre todo las mujeres tenían un lugar social y religioso pues secundario. Y aunque el Antiguo Testamento nos menciona a grandes mujeres que fueron juezas o líderes de Israel, pues en realidad mayormente son los hombres los que tenían el lugar militar, social, religioso primario. Y en muchos casos, pues las mujeres eran consideradas inferiores, con menos acceso a la educación, a tener un cargo religioso público y a muchos derechos legales que hoy conocemos. Entonces Jesús pues rompe con todo esto. Es una de sus enseñanzas más polémicas, cada pasaje en donde Jesús tiene un encuentro con una mujer. Y si hablamos de la mujer samaritana, como lo menciona el capítulo 4 del Evangelio de Juan, pues Jesús entabla una conversación profunda, espiritual, con esta mujer samaritana, y que estaba doblemente marginada, como ya dije, primero por su etnia, por ser samaritana, y segunda por ser mujer, por su género. Y Jesús le pues da una enseñanza espiritual que ella puede discernir. Ahí lo que nos muestra Dios es que su revelación no está limitada a si eres hombre o mujer, o a si eres alguien ilustre o no, sino Jesús escoge a esta mujer samaritana y le da una revelación del reino de los cielos ahí ante sus ojos. Si hablamos de Marta y María, pues fueron muy cercanas a Jesús, y pues María siempre estuvo a los pies de Jesús recibiendo sus enseñanzas, algo que en ese tiempo sobre todo era reservado solo para hombres. Y debe haber sido rarísimo que una mujer estuviera allá a los pies de Jesús
recibiendo esas enseñanzas. Y Jesús, pues, lo permite y lo aprueba y exalta esta hambre de María para aprender de Dios y dice que ella ha escogido la mejor parte. También podemos hablar de cuando Jesús sana a la mujer con flujo de sangre doblemente marginada, por ser mujer y por ser impura, porque tenía flujo de sangre y pues esto no checaba con las enseñanzas estrictas de los fariseos. Y Jesús la sana, le llama hija y le restaura no solo la salud, sino la dignidad ante todos los presentes, su dignidad en público. Y pues como las mujeres no tenían eh, representación legal en ese tiempo, pues Dios en su gran misericordia y en todo lo que nos quiere enseñar del amor que tiene por cada persona que Él ha creado, sea hombre o mujer, pues les da el privilegio a las mujeres de ser las primeras en presenciar la resurrección de Jesús. Y lo podemos leer, por ejemplo, en Lucas 24, de los capítulos, de los versículos 1 al 5. Y pues nos narra cómo las mujeres llegaron para ungir a Jesús y los varones que estaban ahí, un varón de blanco les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que viven? Y ellas fueron y anunciaron que Jesús había resucitado, pero pues como dije, no tenían como valor, como por ser mujeres no tenían valor como testigos y ni los propios discípulos de Jesús les creyeron al principio hasta que Jesús fue confirmando que él había resucitado. Y bueno, en esa cultura, pues el testimonio de una mujer, pues no era válido legalmente, pero Jesús les da a ellas el privilegio de anunciarlo, lo más trascendente, su victoria sobre la muerte y que él había resucitado. Y si esto no es controversial o polémico, pues no me explico qué otra cosa pudiera ser, porque son enseñanzas muy polémicas y controversiales que quedaron escritas acerca de lo que Jesús hacía con las personas y es algo que hoy nos revoluciona y transforma nuestro pensamiento para poder entender el amor de Dios y que no hace acepción de personas. Porque aún hoy, por ejemplo, sigue siendo un desafío para nuestra sociedad y el mundo, o tal vez hasta para nosotros mismos, tener esa sensibilidad del valor que Dios le ha dado a una mujer o a otra persona y pues dar oportunidad para que Dios haga su obra en ellos, en cada persona que Él ha escogido. Y bueno, pues en este breve tiempo ya he resumido algunas enseñanzas polémicas de Jesús. Yo espero que aún con la brevedad de la exposición, pues Dios haya hablado a tu corazón y algo será útil para tu vida, para que puedas seguir cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti. Muchas gracias por seguir este segmento, Caminando con Jesús, todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Caminando con Jesús es un segmento de la radio online Busco en ti. Muchas gracias. Hasta la próxima.